Y bien, como sabemos, pues el gobierno israelí, las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon, atacaron una flota que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esta flota estaba integrada por 6 barcos en buena cuenta, según las informaciones que tenemos. 3 eran de pasajeros, eran como 700 personas, 700 activistas. Y también había 3 de carga, que llevan 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Esta flota fue intervenida por las Fuerzas Armadas y hubo, según el gobierno de Israel, hubo resistencia, hubo disparos, en fin, una resistencia con armas de fuego y con cuchillos, y entonces hubo víctimas, hubo como 10 muertos. Estamos con Farid Cajat para tratar de entender qué es lo que ha pasado acá. Y dicho sea de paso, hay un pronunciamiento del gobierno peruano. El Perú condena la intervención en embarcaciones civiles por fuerzas militares israelíes. Condena la violenta intervención de las fuerzas israelíes a un grupo de embarcaciones civiles que portaban ayuda humanitaria destinada a la población de la Franja de Gaza. En consonancia con los principios y normas de derecho internacional, el Perú desaprueba el uso de la fuerza y en este contexto hace un llamado para que se realice una exhaustiva investigación de los hechos. El gobierno de Perú exhorta a las partes involucradas a restablecer el diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esta flota, ¿qué finalidad tenía? Porque el gobierno israelí ha dicho que los organizadores y participantes de la flota rechazaron los reiterados llamamientos del gobierno realizados por vía diplomática para detener las provocaciones. La denominada ayuda humanitaria no tenía ese propósito. Si hubiera sido por motivos humanitarios, habrían aceptado la oferta de entregar todos los suministros humanitarios a través de los canales adecuados que se usan a diario, básicamente el puerto de Ashdod, etc. Desde la flota misma se afirmó que no se trata de una campaña humanitaria, sino de una intención de romper el bloqueo marítimo en Gaza, un bloqueo que es legal y está justificado por el terror que Hamás está aplicando en Gaza. Esta situación plantea la necesidad para la Armada israelí de controlar las aguas para prevenir la infiltración de actividades terroristas y el contrabando de armas con destino a Gaza. Si las embarcaciones hubiesen ingresado a Gaza, ello hubiera implicado el abastecimiento de armas a Hamás, o a Hamas, no sé cómo se dice, y a otras organizaciones terroristas. Los soldados del ejército israelí que abordaron los barcos fueron atacados con armas de guerra. Como resultado de ello, los soldados se vieron obligados a defender sus vidas. Los organizadores son conocidos por sus vínculos con Al-Qaeda y Hamas. Tienen una historia de contrabando de armas a las organizaciones terroristas. No hay ninguna evidencia de eso último, ¿no? Que yo sepa al menos. Y si eso fuera cierto, ¿por qué los van a liberar? Los están deportando. Que los enjuicien. Se han usado armas de fuego que ellos mismos habían llevado, que se puede hacer pruebas que determinen si realmente dispararon o no. Podrían, por ende, ser encausados judicialmente. No habría ningún inconveniente con eso. ¿Por qué, sin embargo, los van a deportar a todos en un plazo perentorio de 48 horas? ¿No? Esa sería una primera observación. Sí, el grupo quería romper el bloqueo, pero el bloqueo no es legal, a diferencia de lo que afirma el comunicado israelí. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la resolución 1860, le exige a Israel poner fin al bloqueo. Y según las propias Naciones Unidas, el ingreso de suministros a Gaza se ha reducido a la 1/4 parte desde el inicio del bloqueo del año 2007. O sea, es cierto que Israel tiene derecho a defenderse de las acciones de Hamás contra civiles israelíes y contra soldados israelíes, pero no puede con ese propósito someter un bloqueo que ha creado una situación de hambruna en partes de la Franja de Gaza. O sea, bajo el derecho internacional eso constituye un castigo colectivo a 1,5 millones de personas. En todo caso, el incidente se produce en aguas internacionales en las que Israel no tenía jurisdicción alguna. O sea que, ¿y quiénes organizaron esta flota? Son un grupo de ONGs solidarias con el pueblo palestino, eso es cierto, con los derechos que le reconocen resoluciones de Naciones Unidas. Se habla de una suerte de auspicio del gobierno turco que tendría vínculo con una de las ONGs, pero si eso fuera cierto, el gobierno turco es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es un aliado de los Estados Unidos y tiene buenas relaciones económicas y militares con Israel. Entonces difícilmente eso podría encuadrar dentro de esta visión de que estos eran gentes vinculadas a Al-Qaeda o Hamas. Hay una posición, digamos, hay críticas incluso dentro de Israel a este ataque, pero en general me imagino que la opinión pública ahorita va a estar de acuerdo. ¿Hay alguna justificación
Bueno, ellos argumentan esto, pues que efectivamente buscaban romper el bloqueo y eran activistas que estaban tratando de llevar armas en buena cuenta. Eso es un poco lo que dice. Y nuevamente, si portaban armas de guerra, como argumenta el gobierno israelí, ¿por qué no los enjuician y muestran las armas? Porque los activistas niegan todos esos cargos. De hecho, todos los muertos por balas son civiles. No hay un solo... se dice que hay soldados israelíes heridos de bala. Yo no los he visto todavía, en todo caso, ¿no? Entonces aquí hay, digamos, una posición de fuerza, digamos, muy dura. Bueno, habría que recordar que en alguna ocasión anterior activistas norteamericanos, en ese caso, fueron arrollados, al menos por un bulldozer y muerta, Rachel Corrie, y eso redujo el nivel de activismo de solidaridad internacional con los palestinos. Presumo que eso podría estar a la base de este tipo de acción, o sea, a ver si alguien vuelve a intentar hacer lo que intentaron hacer estos voluntarios, ¿no? Pasando a otro tema, no tan lejano en realidad Hillary Clinton hace pocos días criticó en una conferencia a Brasil, no sé si directamente al presidente Lula, por esta política, por esta acción diplomática que consistió en ir a Irán, ¿no es cierto?, a tratar de mediar en el tema de Irán, a buscar una solución al tema nuclear en Irán. Y Hillary Clinton ha dicho que está poniendo en peligro un poco el mundo con ese tipo de actitudes en Brasil. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Brasil quiere convertirse en un actor en la escena internacional, no ser simplemente una potencia regional. La mediación de Brasil fue de manera conjunta con Turquía, en este caso también. Lograron ciertas concesiones de Irán que, es cierto, no cumplían con todas las exigencias de las resoluciones del Consejo de Seguridad. La posición de Brasil y Turquía es que este podía ser el inicio de una negociación directa. La posición norteamericana es que el gobierno iraní solo estaba tratando de ganar tiempo con esta acción para evitar nuevas sanciones, que de cualquier manera se produjeron casi inmediatamente después de conocido el acuerdo entre Brasil y Turquía por un lado e Irán por otro, ¿no? La posición brasileña ha sido que las potencias del Consejo de Seguridad, sobre todo las occidentales, tienen un doble estándar en la materia porque no reducen, como les exige el Tratado de No Proliferación Nuclear, sus propios arsenales nucleares de manera progresiva, pero además porque en el caso de Israel tiene bombas nucleares, acaba de revelarse que colaboró con el programa nuclear sudafricano incluso, y en ese caso el tema no recibe ningún escrutinio del Consejo de Seguridad, pero el caso de Irán se espera que Irán cumpla con las resoluciones de manera incondicional, lo cual en mi opinión es correcto, pero digamos debería medirse con la misma vara a todos los actores en estos temas. Muy brevemente, la reunión del presidente García con el presidente Obama parece que no tiene mucho tema, ¿no? Mucha agenda. Es una reunión de afianzamiento de relaciones, básicamente. Creo que para el gobierno americano era una forma de demostrar quiénes eran sus aliados en la región, ¿no? Y además habría que recordar que a fines de esta semana se produce en el Perú la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y esta es una asamblea en donde la atmósfera podría nuevamente encresparse, porque sigue pendientes reclamos, sobre todo de los países miembros del ALBA, sobre la legitimidad del gobierno hondureño, y ahora una relación que era relativamente fluida, como la relación entre Estados Unidos y Brasil, está en la picota. Entonces creo que Estados Unidos está tratando de afianzar sus alianzas con miras a una asamblea turbulenta. Muy bien, Farid Cajat. Muchas gracias por su participación en La Hora.